Daniel capítulos 7 al 10. El capítulo 7 abre la segunda parte del libro de Daniel y hay un personaje muy curioso que aparece en este libro y no me lo esperaba para nada, y este es el ángel Gabriel, que tiene mucha relevancia en estos 4 capítulos que vamos a abordar. Él es, en este caso, quien le explica a Daniel todas esas profecías o todas esas visiones que él acababa de contemplar para que las entendiese. Esto me ha llamado muchísimo la atención porque pensaba que el ángel Gabriel, no sé por qué, solo aparecía en el momento en que va a llevarle ese mensaje a la Virgen María, pero se ve que aparece en varias ocasiones más a lo largo de la Biblia. Por lo tanto, según he buscado, el ángel Gabriel es un mensajero a quien se le encargó que entregara varios mensajes importantes en nombre de Dios. Además, su nombre significa Dios es grandioso, y siendo el ángel de la Anunciación, él es quien reveló que el Salvador, que el Mesías, se llamaría Jesús. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, que es donde se le aparece a la Virgen María y le da ese mensaje tan importante con el que cambió la historia de la humanidad. Así que, dicho esto, el capítulo 7 habla sobre un sueño que tiene Daniel y es muy paralelo al capítulo 2 de este libro. Habla del sueño de las 4 bestias. ¿Y quiénes son estas 4 bestias? Habla de unas bestias gigantescas que eran diferentes entre sí. Primero habla de que la primera parecía un león, la segunda parecía un oso, la tercera un leopardo y la cuarta no habla exactamente a qué se parecía. Entonces lo que nos da a entender es que era una bestia indescriptible. Lo que sí que nos dice es que era terrible, espantosa y muy fuerte. De la primera bestia que hablan se supone que es del imperio babilónico, la segunda del imperio medo-persa, la tercera del imperio griego de Alejandro Magno y sus sucesores, y la cuarta se supone que habla de los reyes seleucidas. En esta última hace más hincapié y habla de que esa bestia tenía 10 cuernos, que de repente 3 son arrancados para hacerle sitio a un cuerno pequeño, y este es Antíoco IV Epífanes. Luego aparece una visión del anciano y del ser humano, donde dice que se ve a un anciano que estaba sentado en el trono, en llamas de fuego, tenía vestidos blancos como la nieve, cabellos como lana pura, ruedas, fuego ardiente. Dice que miles y miles le servían, millones le acompañaban, que de repente el tribunal se sienta y se abren los libros. Cuando habla de estos libros se puede referir a 3 tipos de libros. El primero puede ser el libro de los vivientes, otro que puede estar hablando es el libro de la memoria y por último el libro de la vida, que este es el que más he visto que señalaba este versículo, aunque puede ser un conjunto de estos 3 libros. Se refieren a la justicia, hacer justicia. Continúa diciendo que a un cuerno lo arrojaron al fuego abrasador y a las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Esto habla de los 4 imperios sucedidos por el reino de Dios. Entonces vemos cómo el Hijo del Hombre sucede al reino de las 4 bestias porque él viene y ejercita dominio sobre la tierra. Versículo 13 dice así: vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano. Se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Este ser parecido a un ser humano le es llamado Hijo de Hombre. En la traducción, en el arameo, en el lenguaje arameo, habla de Hijo de Hombre y sabemos que hay 2 personas a las que se le llama Hijo de Hombre en la Biblia. La primera la vimos en el libro anterior, que es como Dios se dirigía a Ezequiel, pero al Hijo de Hombre que se refiere aquí es a Jesús, al Hijo de Dios, que en el Nuevo Testamento sí que se llama Hijo de Hombre a Jesús. Así que a este le dieron poder, honor y reino eternos que no serían destruidos y además todos le servirían. Esta es la visión que tiene Daniel. Entonces, imaginaos, todo esto que vio, se quedó profundamente preocupado, desconcertado, no entendía nada. Así que él lo que hace es, cuando se ve en esta situación, pide una explicación.
Es más, la pide incluso hasta 2 veces y en la segunda se centra mucho más en pedir la explicación de esa cuarta bestia. ¿Qué sucedía? Imaginaos todo el temor que le pudo venir tras escuchar la visión y sobre todo hablar de esta cuarta bestia que hablaba tan mal y decía tantas barbaridades por la boca. Este capítulo tiene muchísima relación con Apocalipsis. Es más, si vais a los estudios, hablan sobre muchísimas cosas que pasaron en la historia, de cómo esto lo comparan con los hechos que fueron sucediendo, etc. Está muy bien explicado, pero en lo que respecta a mí es muy, pero que muy complicado de entender porque son muchísimas cosas y muchísimos detalles. En el capítulo 8 habla de la visión de Daniel, el carnero y el macho cabrío. Esta es seguida de la anterior, habla sobre el tiempo final y se encuentra en el año 3 del rey Baltasar. Así pues, aparece un carnero en pie junto al río, que este simboliza a los reyes de Media y Persia. Este carnero tiene 2 cuernos que son altos, uno más que el otro. Cada cuerno simbolizaba uno a los medos y otro a los persas. Ninguna bestia podía hacerle frente y nadie escapaba de su poder. Hacía lo que quería y dominaba. De repente aparece el macho cabrío, que este venía de occidente sin tocar el suelo. Este simbolizaba al rey de Grecia, que era Alejandro Magno. Un cuerno magnífico entre los ojos es lo que tenía, que simbolizaba al primer rey. Luego este macho cabrío derribó y pisoteó al carnero, se hizo muy grande y cuando era más fuerte, el cuerno grande se rompió y despuntaron otros 4 orientados a los 4 puntos cardinales, es decir, el carnero y el macho cabrío peleados. Así que estos 4 puntos cardinales, estos 4 cuernos que salen despuntados, son los reinos salidos de su nación, que son menos poderosos, pero siguen estando llenos de crímenes. Sin embargo, hay un pequeño detalle, y es que hay otro pequeño cuerno que crece mucho hacia el este y hacia el sur, y este es Antíoco Epífanes, que habla de él como que es insolente, embaucador, perseguidor, sobre todo hacia la tierra del esplendor, que esta es Israel. Habla que se sublevará contra el príncipe de los príncipes, que tiró por tierra la verdad, que en todo cuanto emprendió tuvo éxito, y Daniel esto no lo entendía, porque una persona que venía así, de repente tiene éxito. Esto no le entraba en la cabeza. Así que habla también del jefe del ejército del cielo, que es Dios. Daniel pregunta que cuánto iba a durar todo esto. Se le dice aproximadamente 7 años, que son 2300 tardes y mañanas, que en ese tiempo el santuario iba a ser rehabilitado. Y esto está marcado en el versículo 26, que es verídico, que sucedió. Pero hablando de nuevo de Antíoco Epífanes, sabemos que será destrozado sin intervención humana. Ahora es cuando el ángel Gabriel explica la visión, que habla de este ángel que tiene aspecto humano, que él se acerca a Daniel, Daniel cae asustado, pero Gabriel le toca y le hace incorporarse, volver a ponerse de pie para explicarle todo lo que acababa de ver. Así que tras la explicación volvió a desfallecer y estuvo enfermo por unos días. Sin embargo, Daniel se siguió ocupando de todos los asuntos del rey, a pesar de cómo estaba y de toda la información que acababa de recibir. Así que él fue muy fiel a sus responsabilidades y las siguió llevando a cabo. El capítulo 9 habla sobre la oración de Daniel, que me parece brutal el leerlo y sobre todo la oración que Daniel va haciendo, el cómo él se va dirigiendo hacia el Señor y cómo él va cuidando esos momentos de oración a pesar de todo lo que tiene que hacer. Él se encuentra investigando las Escrituras, en específico Jeremías, el libro de Jeremías, los capítulos 25 y 29, donde hablaba de la duración de la ruina de Jerusalén, de cuánto tiempo ellos iban a estar en Babilonia, que eran 70 años, esto lo hemos visto. Así que él le pide a Dios eso que él ha prometido. Él habla en primera persona diciendo: me dirigí al Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y cenizas. Vemos
el cómo él se presenta ante el Señor, que él se presenta con un corazón humilde. Él abre su corazón hacia el Señor y le empieza a pedir lo que necesita, le empieza a alabar, le da las gracias, también le pide disculpas por todo aquello que ha hecho mal. Y también, no solo por él, sino que también en su oración habla en plural, también incluye a todo el pueblo. Algo que destaca muchísimo es la justicia de Dios, que Él siempre actúa con justicia, Él siempre es justo, Él siempre es fiel, sin embargo, ellos no lo eran. Dice otra cosa, que es que Dios es compasivo y misericordioso, aunque se hubiesen rebelado contra Él y no le hubiesen escuchado. Es decir, que a pesar que ellos se rebelaron contra Dios y no escuchasen, el Señor seguía siendo compasivo y misericordioso con ellos. Él seguía en ese momento de oración, seguía hablándole a Dios, seguía pidiéndole cosas, contándole cosas, y aún estaba él rezando y de repente el ángel Gabriel se le acerca volando a la hora de la ofrenda para explicarle la profecía. Le dijo: Daniel, he venido ahora para infundirte comprensión. Desde el comienzo de tu oración se ha pronunciado una palabra y yo he venido a comunicártela porque eres un hombre apreciado. ¿Qué vemos aquí? Pues aparte de cuidar esa oración personal y esa relación personal que tenemos con Dios, también sabemos que Dios sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos y además ese amor que Él tiene por todos nosotros. Por lo tanto, el ángel Gabriel le va explicando, le va hablando de que hay 70 semanas fijadas para poner fin al delito, para sellar los pecados y expiar la culpa, para establecer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y consagrar el santo de los santos. Va desglosando el curso y la división de las 70 semanas. Habla de que matarán al ungido sin culpa, de ese príncipe ungido, y que también se sellará una firme alianza con muchos. Por último, el capítulo 10 se titula La gran visión, el tiempo de la ira, la visión del hombre vestido de lino, que este capítulo 10 es una introducción al capítulo 11 y el capítulo 12 es la conclusión de este capítulo 11. Lo que vienen a hacer es describir un tiempo de gran persecución y prueba para el pueblo de Israel. De modo que, hablando de la visión, solo Daniel fue capaz de contemplarla. Él iba acompañado, pero solo él la contempló. Y una vez contemplándola, él se sintió desfallecer. A él se le cambió y se le desfiguró el semblante y le fallaron las fuerzas. Esto él lo va contando en primera persona. Entonces él va expresando el cómo se siente en cada momento de esta visión. Luego se aparece el ángel y dice: al oírlo cayó sin sentido, pero una mano me tocó y me levantó tembloroso sobre mis rodillas y las palmas de mis manos, y le dijo: presta atención e incorpórate. Él se incorpora y le dice: no temas, Daniel, te esforzaste por comprender y te humillaste ante tu Dios y tus palabras han sido escuchadas. Así que le habla de que hay un príncipe del reino de Persia que se le había puesto resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, había venido en su ayuda. Miguel es el ángel que se opone a Satanás y protege al pueblo de Dios. Ojo a esto, en el siguiente episodio, en el último episodio de Daniel, hablaremos más sobre quién es Miguel. El ángel le va hablando de lo que iba a suceder en los últimos días y Daniel vuelve a caer al suelo. Alguien con aspecto humano le toca los labios y Daniel se dirige a él haciéndole preguntas. Entonces le vuelve a tocar de nuevo y le fortaleció, diciéndole: no temas, hombre apreciado, la paz contigo, sé fuerte y ten ánimo. Él, al oír esto, recobró las fuerzas y dijo: puedes hablarme, Señor, pues me has devuelto las fuerzas. Vemos cómo Daniel es fortalecido en su debilidad. Luego acaba con un anuncio profético donde el ángel debía volver a luchar con el príncipe de Persia, que hablan de según los estudios, que este es un ángel caído. Y luego vendría el príncipe de Grecia, es decir, que una vez acabase con el príncipe de Persia, tendría que ir a luchar con el príncipe de Grecia. Así que la batalla no había terminado para él. Le dice que le iba a revelar lo que estaba escrito en el libro de la verdad.
Nadie me presta ayuda para esto, excepto vuestro príncipe Miguel, que Miguel era algo así como un guardia angelical de Israel que luchaba por ellos, protegía y defendía al pueblo de Israel. Así que estos 4 capítulos son muy intensos, muchas visiones, muchas cosas, muchos elementos, mucha historia, muchísima. Lo he intentado decir, explicar lo mejor que he podido, pero os recomiendo de verdad encarecidamente que si queréis indagar más sobre este tema, sobre estos capítulos, que vayáis a los estudios bíblicos y allí aprenderéis muchísimo, muchísimo más. Así que, ¿qué es lo que hemos visto? Que la oración es importante, es muy, pero que muy importante. Daniel oró y sus oraciones fueron contestadas, fue escuchado. Y es precioso el cómo Dios y cómo los ángeles se dirigían a él diciéndole, eres un hombre apreciado. Y tú también, que estás escuchando, tú también eres alguien apreciado, eres alguien amado. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que hayas aprendido más sobre quién es el ángel Gabriel y sobre todo esa curiosidad, por si no la sabías, de que aparece muchísimo antes del Nuevo Testamento. Espero que tengas muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.